Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana previa a turismo en Uruguay estuvo signada por algunos hechos que en realidad dificultan pensar que no tuvieron que ver con el resultado electoral del pasado 27 de marzo, esto es, el triunfo por un margen muy pequeño del no, pero que sin embargo parecen haber sido suficientes para que se avanzara rápidamente en algunas cuestiones que los dirigentes de la coalición multicolor y autoridades del gobierno parecerían haber tenido en el freezer a esperas del resultado. La primera de ellas que llamó la atención ha sido, los uruguayos que hace mucho tiempo que están allá, pintar de color blanco las pintadas que lucía el Instituto de Profesores Artigas, que desde hace años era una postal de Montevideo, allí sobre la Avenida Libertador, un edificio con unas pintadas en un tono artesanal, no nos referimos a pintadas simplemente de leyenda, sino pintadas con dibujos, colores, que era una característica del centro de estudiantes del IPA, es decir, de los estudiantes que están haciendo algún profesorado, y que fueron blanqueadas y que además fueron blanqueadas solamente las pintadas. El resto de la fachada del edificio del Instituto Profesores Artigas se mantiene en el mismo estado de deterioro que tenía antes. Es más, las pintadas de alguna manera jerarquizaban el edificio porque el resto de la fachada era un desastre y sin embargo las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública han decidido blanquear ese edificio, pero no el edificio, sino las pintadas, en lo que es en principio un claro atentado a la libertad de expresión, en tanto no se comprende por qué solamente se blanquea eso. Y reiteramos, este proceso se dio inmediatamente después de conocido el resultado del 27. Por su parte, el ministro de Defensa, Javier García, comunicó públicamente a la Comisión de Defensa del Senado una resolución por la cual el Ministerio de Defensa va a habilitar, previa agenda, una visita al local allí ubicado en la calle Juan Polié del centro de Montevideo, que funcionaba en los años 70 como la cárcel del pueblo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Allí estuvieron detenidos, secuestrados por el EPLN, Ulises Pereira Reverbel y el entonces ministro de Ganadería, Rick Davis. A instancias de familiares de estos, según García, se les había pedido poder conocer esa localidad, ese local que desde que fue tomado por las Fuerzas Armadas en 1972 está en la órbita del Ministerio de Defensa y hace poco una resolución judicial le otorga al Ministerio de Defensa la propiedad del mismo. Y esto es lo que sale a informar García. Resulta extraño porque Javier García sale a hablar de que, este es un local que si bien no está considerado dentro de los sitios de la memoria, allí hubieron personas detenidas ilegítimamente, alguna por más de un año, refiriéndose a Ulises Pereira Reverbel, en lo que representa una violación de los derechos humanos. Es una historia triste porque, pero es historia al fin, dice García. Lo que García no menciona y llama poderosamente la atención es que luego que las Fuerzas Armadas se hicieron de ese local de la cárcel del pueblo, denominación que se siguió utilizando, fue utilizada hasta 1976 como uno de los centros clandestinos de detención por parte de los militares. Muchos de los famosos militantes comunistas que fueron detenidos en la famosa Operación Morgan, recordarán ustedes, fue de alguna manera el plan militar de combate directo y exclusivo a los militantes del Partido Comunista del Uruguay. Varios pasaron por esos centros clandestinos de detención, entre ellos el de la cárcel del pueblo. Sin embargo, de esta historia, que además es mucho más larga en su funcionamiento que la de la cárcel del pueblo del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, no ha dicho una sola palabra. Y en el mismo sentido, una locución que llamó la atención en el Senado de la República fue la del senador Guido Manini Ríos, que de alguna manera reivindica el 15 de abril como el cumplimiento de los 50 años de la declaración del estado de guerra interno. Manini sostiene que la historia del Uruguay, la historia reciente del Uruguay, solo se comenta desde 1973 para adelante, pero el periodo previo no se hace mención. Y yo debo confesar que estoy de acuerdo con Manini Ríos, porque en realidad justamente son las propias huestes de Manini Ríos, es decir, los dirigentes de la derecha política uruguaya, los que no hacen mención previamente al año del 73. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Manini Ríos comenta este homenaje que se va a realizar, este aniversario que se va a cumplir el 15 de abril por la declaración del estado de guerra interno, pero no comenta nada que el día previo fue el 14 de abril, donde comandos del MLN ejecutaron
a integrantes del Escuadrón de la Muerte y de los comandos casos de Tupamaros, y por supuesto que también recibieron además la respuesta, por decirlo de alguna manera, de las fuerzas conjuntas de su momento, que más allá de la cantidad de muertos que hubo ese día, cerca de 12 muertos entre los integrantes del Escuadrón de la Muerte, algunos integrantes de las fuerzas policiales y del MLN, cayó detenido, por ejemplo, los dirigentes David Cámpora y Eleuterio Fernández Huidobro. Pero no hace una sola mención, Guido Manini Ríos, a cómo se llega, cuál es el contexto político en el cual se llega al 15 de abril. Así que ha cobrado fuerza en estos días una historia, un relato hemipléjico de la historia del Uruguay.